Capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y dice así la palabra: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Este versículo se hace repetido constantemente desde tiempo atrás, ¿no? Los reyes en aquel tiempo de los amorreos, que eran los que vivían en las montañas, que eran los guerreros, los soldados de lucha, y los reyes de los cananeos, que eran los comerciantes, los que vivían en el mar, los que se dedicaban al negocio, ¿no? De esos dos tipos de personas. Desde tiempo atrás venían escuchando, venían siguiendo, como si hubiera Facebook, como que venían siguiendo la página, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo aquellos israelitas? Y ya cruzaron, ahí vienen, ¿no? Ahí vienen, y ya vienen aquí, ya cruzaron el mar, ya están comiendo maná del cielo. Así como cuando usted se mete a ver algo, pero no le da like para que no sepan que se metió, pero lo sigue. ¿Ah? ¿Qué estará haciendo el Tabaré Alonso, no? Cuando iba cruzando con su bicicleta, no sé si lo vio desde no sé dónde hasta acá. Ay, ya subió la Rumorosa, ya llegó al Cerro Colorado, ¿no? Y todo eso. Entonces lo vienen siguiendo, ¿no? Ellos venían siguiendo este pueblo, lo venían siguiendo noticias. ¿Y qué cree? Ya estaban ahí a la puerta, ya habían llegado a su territorio, ¿no? Ahora, Dios estaba preparando la conquista, porque seguimos en la preparación. Dios, de dos maneras diferentes. Una sobre sus enemigos y otras sobre su pueblo. Sí, dos maneras, dos vertientes que tenía esta preparación. Y ahorita vamos a ver por qué era tan importante infundir el miedo a los enemigos. Ahorita vamos a ver por qué era tan importante, pero los enemigos tenían temor. Dice que sus corazones empezaron a desfallecer, ¿no? Y esto lo podemos ver en el capítulo 2, cuando los espías van a investigar, y lo que investigan y regresan con Josué y le dan el veredicto, y dicen, el pueblo está aterrorizado, ¿sí? O sea, el pueblo tiene miedo, ya están vencidos, o sea, ni siquiera van a pelear, ¿no? Entonces desde ese momento el pueblo ya tenía terror, ¿no? Los reyes, los soldados no iban a pelear, estaban ya vencidos, ¿no? Ahora, y es lógico, ¿no? Imagínate decir, un Dios que es capaz de abrir las aguas para que su pueblo pase en seco, pues ¿qué le van a hacer nuestras flechas? ¿Qué le van a hacer nuestras piedras o nuestras espadas? Obviamente no podemos competir contra eso, ¿no? Y ahora no hay que dejar de lado que ellos tenían sus dioses y adoraban sus dioses y confiaban en sus dioses. Pero se dieron cuenta que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y quizá demasiado tarde, ¿no? Yo le platicaba a mi esposa en la semana, le decía, qué difícil situación, ¿no? Enfrentarte al Dios verdadero. Qué difícil situación que el Dios verdadero venga avanzando con ira sobre ti. ¿Te imaginas qué aterrador? O sea, no hay para dónde esconderte, no te puedes escapar, no puedes huir, no puedes hacer nada para evitar la ira de Dios. Y esto me hacía reflexionar. en, en- y escribía esto, ¿no? Qué horrible situación será despertar después de la muerte y saber que sí existe Dios. Y que todo lo que te dicen en la iglesia es cierto, pero nunca quisiste obedecer. Qué triste, ¿no? Qué situación. O sea, no hay ninguna palabra, no nos podemos ni siquiera imaginar el terror que van a sentir las personas cuando estén delante de un Dios que han negado toda su existencia en vida. Aquellos que dicen, no, Dios no existe, ¿cuándo vas para controlar las masas? O dedican su vida para demostrar que Dios no existe. Imagínate el terror que van a sentir cuando abran sus ojos y verdaderamente sí existe. O sea, es un terror, no sé, yo creo que con palabras no lo podemos describir, ¿no? El hecho de saber que todo lo que sabías de que existía el infierno es cierto, el hecho de que existía un Dios es cierto. Entonces yo creo que nuestro corazón va a desfallecer como de estos hombres. Dice, qué triste, ¿no? O sea, qué triste venir a la iglesia y decir, bueno, Dios es bueno, Dios me perdona, no va a pasar nada, después pido perdón, al cabo soy joven. Y morir y despertar y decir, tuve mi oportunidad, pero no lo hice, ¿no? Y yo creo que ese es un terror en nuestro corazón, saber lo que te va a pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a vivir una eternidad separado de Dios, en un lugar donde, pues, está lleno de tormento, ¿no? O sea, ¿te imaginas el saber eso y no poder hacer nada para remediarlo?
O sea, ese temor es el que aquellos reyes sentían, ¿no? O sea, voy a pasar una eternidad en el infierno y no puedo remediarlo porque tuve mi oportunidad y no lo hice. Pero bueno, tengo una noticia, aún está de tiempo, ¿no? Aún hay tiempo, aún hay tiempo. La salvación aún está vigente. Así es que si tú no has tenido esa salvación, no esperes a tener esta experiencia de estos reyes y decir, qué aterrador, la ira de Dios viene contra mí. ¿Sí? Aún hay tiempo, esto solamente es una advertencia. ¿Sí? Antes de que sea demasiado tarde, busca a Dios. ¿Sí? Arrepíntete y entrega tu vida a Él. Si no esperes a sentir este miedo, este terror que estos hombres sentían. Y viene el versículo, esto más es para ir arrancando, ¿no? Viene el versículo 2 y esa es como la historia central de este capítulo, ¿no? Y aquí vamos a aprender muchísimas cosas. Es un capítulo de 2 al 8, es bastante lectura, pero vamos a leerlo para, si no leí en la semana, pues con esto ya puede 2, 3 semanas sin leer porque vamos a leer bastante, ¿no? Dice el versículo 2. Y aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y José hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Oralot. Y dice el Aralot. Ajá. Y dice el 4, esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por el camino, después de que salieron de Egipto. El 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubiera salido de Egipto, no estaban circuncidados. Eso es muy importante, le decía, ¿no? Los que estaban circuncidados ya habían muerto en el desierto. Pero esto es bien importante, los que nacieron en el camino, en el desierto, dice, el Dios manda la orden de circuncidar. ¿Por qué lo vamos a ver más adelante? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, dice el 6, 40 años, hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, que habían salido, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les daría ver, que no dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. El 7 dice, y a los hijos de ellos que lo habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Parece trabalenguas, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Versículo 1 dice que los pueblos de los reyes estaban atemorizados, el ejército no iba a pelear, tenía miedo y ya estaban en la tierra prometida. Tenían un ejército listo, Israel tenía un ejército listo para pelear. Si Israel en ese momento hubiera atacado en un ataque rápido, letal, hubiera ganado la guerra inmediatamente. Pero Dios tenía otros planes, ¿sí? Una vez ya estando en la tierra prometida, una tierra que era hostil porque había enemigos cerca, Dios dice a Josué, ¿sabes qué? Hay que circuncidar a todo el pueblo. Dice, ¿qué? O sea, esto no es lógico. O sea, esto no es va contra toda la lógica, contra toda estrategia militar, porque la circuncisión es una cirugía. ¿Verdad? Es una cirugía que debilita al ejército. O sea, ¿cómo vas a esperarte a estar adentro, a empezar una batalla, para empezar a circuncidar, no? O sea, si una persona era circuncidada, este hombre tenía que durar varios días o varias semanas en recuperarse. Entonces estabas a punto de empezar una batalla y Dios dice a Josué, consíguete cuchillos, haces cuchillos porque vamos a circuncidar a todos los soldados. O sea, esto era algo no muy lógico, que iba en contra, pero el pueblo tenía que, ahora sí que decidir, obedecer como un acto de fe. ¿Ah? Como un acto de fe y decir, bueno, pues estamos vulnerables aquí en la tierra, no tenemos un cuartel, no tenemos un escudo, y aparte vamos a estar circuncidados, no vamos a poder pelear. En una ocasión ya se había hecho esa estrategia para una guerra. Después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, no, se necesitan circuncidar todos y cuando se circuncidaron, ahora sí los fueron y los atacaron, ya débiles, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. Y estos visiblemente tenían miedo de que pasara eso, ¿no? ¿Qué tal que nos atacan cuando estamos recuperando, no? Pero la circuncisión
era algo que se había establecido por Dios como un distintivo o una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Sí? Eso era algo importante. En Génesis capítulo 17 habla acerca de eso, ¿no? Era una señal espiritual, una señal personal de que Dios había considerado a su pueblo como suyo, que Él lo había escogido, ¿no? Y la circuncisión era esa señal. Era una señal de manifiesta donde decía que Dios iba a tener gracia con su pueblo y su pueblo se iba a consagrar a Dios. Eso significaba la circuncisión. Entonces, en resumen, ¿no? La circuncisión significa la consagración del pueblo hacia Dios. Y era importante que el pueblo fuera circuncidado antes de tomar la tierra prometida, ¿no? Ahora, paréntesis, ¿no? Como paréntesis en esta historia, ¿no? Con la circuncisión Dios da una nueva identidad al pueblo. Ahora, este pueblo que estamos hablando no tenía una identidad, por así decir, fija. Dice el versículo 5, pues todos los pueblos, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todos, dice el pueblo, que habían nacido en el desierto por el camino. O sea, estas personas contestaron una pregunta como, oye, ¿de dónde eres? Pues del desierto. ¿Pero de dónde? ¿De Sinaloa o de Los Mochis? ¿O de dónde? No, del desierto. ¿Pero dónde naciste? En el camino. Ahí se llama el pueblo, ¿qué? No, literalmente en el camino. O sea, no tenía una identidad. O sea, ahorita yo le pregunto de dónde, nada, de Puebla, ¿sí? No, que de Oaxaca, no, que de Guerrero, no, que de Tijuana, no, de que Sinaloa, y eso todo está mejor, no, está bien, no. O sea, de donde sea que tú seas, todos tenemos una identidad, ¿no? Allá todo está mejor, pero me gusta estar aquí. No, pero es otra historia, ¿no? Pero ellos le preguntaban, ¿de dónde eras? Del desierto, ¿ah? ¿Pero de qué parte del desierto? Pues no sé. Ahí por ahí. Como el tercer cactus a la derecha, dos para allá, y el que tiene, ahí nací yo. ¿Ah? No tenían una identidad tal cual. ¿Ah? Ahora recordemos, ellos nunca fueron esclavos tampoco. O sea, no era como que, Dios nos libró de la esclavitud, porque ellos tampoco habían sido esclavos. Ellos nacieron ahí en el desierto. Sus padres a lo mejor le contaban historias de, no, cuando éramos esclavos, no, que Moisés abrió el mar, porque ahora tampoco ellos habían visto cómo Moisés abrió el mar. Tampoco, o sea, no es como que tenían mucho fundamento de dónde, sus padres hicieron un pacto con Dios, ¿verdad? Y fueron circuncidados, pero ellos no. Ellos habían nacido en ese trayecto, entonces no tenían como una identidad física. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Que pues, soy nacido en el desierto, en el camino, no soy circuncidado, o sea, y esto aplica muy bien, ¿verdad? Cuando nosotros éramos, bueno, cuando yo era niño, hace ya algunos años, dejé de tomar agua porque hasta tristeza me dio. Mi papá y toda la familia de mi papá era cristiana. Bueno, mi papá no, pero su familia sí. Y toda la familia de mi mamá era católica, pero esa católica hueso colorado. Entonces mi papá se casa con mi mamá por la iglesia católica. Pero mi abuelita, mamá de mi papá, nos llevó a la iglesia desde muy pequeños. Así chiquitos, escuela dominical, así como la Sofía, y andábamos nosotros en la escuela dominical. Pero mi abuelita fallece y cuando mi abuelita fallece, pues ya no había quien nos exigiera ir a la iglesia, entonces pues dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Pues que a los 11, 10 años dejamos de asistir a la iglesia cristiana. Y no asistíamos a ninguna iglesia, a ninguna, ni católica ni cristiana. Y luego mi mamá dijo, no, si no los llevas tú, pues los voy a llevar yo. Entonces como a los 14 yo creo, nos aventaron a la iglesia católica. Y íbamos a misa y todo. Pero me decían, oye, ¿y tú hiciste la primera comunión? Y yo, pues, ¿qué es eso, no? Y yo le decía que sí, no, para no desentonar. No, sí, no. Entonces yo andaba ahí, o no vas a pasar a comulgar, ¿verdad? Todos pasaban y yo no podía pasar porque yo no tenía la primera comunión. Entonces no tenía una identidad. No sabía, oye, pertenezco aquí a esta iglesia, ¿no? Entonces ya hasta me andaba aprendiendo el catecismo ya para que si me preguntaban, pues a ver cómo, ¿no? Y luego otra vez volvimos a ir a la iglesia cristiana otra vez, ya como la preparatoria, ¿no? Entonces, cuando estuve en ese tiempo, dice yo, bueno, pues ¿cuál es mi identidad? ¿Ah? O sea, soy cristiano, me tengo que bautizar, no me tengo que bautizar, tengo que comulgar, tengo que hacer mi primera comunión, porque en la otra no me la piden, y aquí sí, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces no había una identidad. Yo me imagino el pueblo así. Bueno, pertenecemos a Dios, no pertenecemos a Dios, el pacto, ¿qué onda, no? Entonces, mediante este hecho de la circuncisión,
Dios restauró el pacto con ellos, con su pueblo, y le da una nueva identidad. Ahora ya no son hijos del desierto, ahora son hijos de Dios. ¿Sí? Y ahora sí están preparados para la conquista, ¿no? O sea, y esto me ponía a meditar. Y cuando digo me ponía a meditar, son los puntos de la aplicación, ¿no? Y tres puntos que yo saqué de esta aplicación, ¿no? Y no están nada bonitos, pero se los voy a dar de todos modos, ¿no? Un pueblo incircunciso no puede conquistar a otro pueblo incircunciso. Así de fácil, ¿no? Antes de pensar en conquistar a los demás, nuestro corazón debe ser conquistado por Dios. Así es. No se trata de una campaña de evangelismo para que la gente venga, no se trata de una estrategia, vamos a salir, vamos a dar folletos, vamos a hacer un evento, vamos a traer miles de invitados. Antes de empezar en conquistar, hay que ser conquistados por Dios. Así es, ese pueblo no podía empezar a conquistar. Lo va a conquistar porque eres incircunciso, pero tú también lo eres. ¿Sí? No podía empezar a conquistar a alguien si no era preparado por Dios. ¿Sí? Si no era conquistado primeramente por Dios. Así que no se trata de estrategia, no se trata, bueno, sí se trata de estrategia y de evangelismo, pero antes que todo, antes de empezar a conquistar tu familia, antes de conquistar a tus amigos, primero debes ser tú conquistado por Dios. Eso es lo que dice este versículo. Ahora, la segunda cosa que yo aprendía de esto, el pacto que Dios tenía con sus padres no se heredó. No, o sea, tuvieron que hacer su propio pacto. Hay personas que dicen, no, pues mi bisabuelo era pastor, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, pues yo tengo que ser pastor. ¿Y tu pacto qué onda? Tu relación con Dios es, no porque ellos tienen una relación, se te va a heredar. Hay personas que dicen, no, yo desde los 9 meses ya tocaba la batería, yo aquí, me sacaban del portabebé y me sentaban ahí, ya tocaba. Y ya por eso no tengo que hacer pacto porque yo crecí en la iglesia. No, la salvación es individual y personal. ¿Sí? No importa si tu papá es, iba a decir el papá, pero en teoría no se podría. ¿Eh? No importa si tu papá fue un pastor muy importante, un evangelista, tú tienes que hacer un pacto con Dios. Sí, el pacto de Dios es independiente, ¿sí? Es personal. La salvación es personal, no se hereda. Por alguien decía, Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Es que mi mamá es cristiana, ella va a la iglesia, ¿no? ¿Y qué? Tú necesitas tener tu propio pacto, ¿no? Tú necesitas hacer tu propia confesión de fe con Dios. Entonces ellos decían, bueno, nuestros padres eran esclavos, nuestros padres fueron liberados, ellos tenían un pacto, pero nosotros también necesitamos hacer nuestro pacto con Dios. Entonces eso no se hereda, ¿no? El pacto, la salvación no es hereditaria, cada quien tiene que tener su propio pacto con Dios. Y la tercera cosa que veía es, no importa si tus antecesores fueron desobedientes, tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Sí? No importa si tus antecesores fueron desobedientes, tú siempre vas a tener la oportunidad de hacer lo correcto. Dice que no importa si tus antecesores fueron desobedientes, tú siempre vas a tener la oportunidad de hacer lo correcto. Estas personas dicen que sus padres no entraron a la tierra prometida y ahorita vamos a ver por qué. Se va a poner muy interesante esa parte. Pero Dios siempre le da la oportunidad a ellos de hacer lo correcto. En las ocasiones tú le dices, oye, ¿qué onda? Te invito a la iglesia. No, si vieras, yo vengo de una familia matona. ¿Sí? ¿Tú no conoces a los Hernández? No, los Hernández, cuidado. O sea, somos una familia. No sé por qué estás vivo ahorita. Así. Caray, no, ya me voy. No importa de qué familia vengas, no importa cuál sea tu historial familiar, Dios siempre te da la oportunidad a ti de hacer lo correcto. Es lo contrario, no importa qué tan malo sea tu papá, no importa que sea tu abuelo, Dios siempre te da la oportunidad a ti de hacer su pacto con él. No vas a poder echarle la culpa de ella, no, pues es que así me criaron. No. Sí, tú fuiste criado de una manera, tú fuiste, ni modo, así pasó, pero Dios siempre te da la oportunidad a cada persona de cambiar su vida. Siempre. Si estás aquí es porque Dios te está dando la oportunidad de cambiar tu vida. No le eches la culpa a tus antecesores. ¿No? Este pueblo, sus papás habían desobedecido, habían muerto en el desierto por eso, pero ellos tenían la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ellos podían decidir si querían entrar o no. Ellos decidieron que sí. ¿No? Vamos al versículo 8 ya. Parece que no, pero ya llevamos 25 minutos. Versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Eso es bien importante. Le decía, ¿por qué Dios
permitió el miedo a sus enemigos porque el pueblo necesitaba estar en ese lugar vulnerable por algún tiempo hasta que ellos sanaran. ¿Por qué no fueron atacados? Porque tenían miedo, ¿sí? Ellos podían haber atacado y vencido, pero el pueblo, que los cananeos tenían miedo a atacar. Entonces Dios estaría en todo un perfecto control, ¿no? Y luego dice el versículo 9, y Jehová dijo a José, esto es importantísimo, esta es la clave de toda esta historia. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Durante todo el tiempo de la recuperación, el Señor estuvo protegiendo al pueblo. Nadie fue atacado, nadie murió, porque Dios tenía el control, por eso le había infundido el miedo, para que no fueran atacados, ¿no? Pero luego viene este versículo 9 que está interesante y dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Oprobio, bueno, tiene varios significados, pero uno de ellos es esclavitud, vergüenza, ¿no? Hoy he quitado la esclavitud del pueblo. Ahora, quiero recordar algo, ¿sí? El pueblo original que salió, les decía, a pesar de haber cruzado el Mar Rojo, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Y durante 40 años tuvieron que andar vagando hasta que todos murieron, ¿no? Ya lo vimos, lo acabamos de leer. Y todos perecieron en el desierto por su desobediencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Porque tenían oprobio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante. Aunque ellos fueron liberados físicamente de la esclavitud de Egipto, espiritualmente nunca pudieron liberarse. Y cargaban esa esclavitud en su mente y en su corazón. Así es, en que ellos fueron liberados físicamente, aunque Dios los sacó de la tierra de Egipto, aunque cruzó el mar, su mente y su corazón siempre estaban queriéndose regresar y queriéndose regresar y queriéndose regresar. Cualquier problema que había es, ¿nos hubieras dejado allá? ¿Para qué nos trajiste? Y si levantamos un líder que nos regrese, aunque ellos fueran libres físicamente, espiritualmente, nunca pudieron ser libres. Entonces Dios trabajó por 40 años con la nueva generación, hasta que dice, he logrado quitar el oprobio de sus corazones, el oprobio de sus corazones. Apenas he podido quitar la esclavitud de sus corazones después de 40 años en el desierto. Una vez cruzando el Jordán, una vez siendo circuncidados, Dios confirma y dice, los hijos de Israel son libres al fin. Libres físicamente y libres en su corazón y en su mente, ¿sí? Y esto me hacía reflexionar. Y ahí le va, así como va. Es triste que en ocasiones, aunque Dios nos libere de la esclavitud del pecado físicamente, espiritualmente o en nuestro corazón, nunca somos liberados. Qué triste, que aunque Dios nos libere físicamente de nuestro pecado, en nuestro corazón y en nuestra mente nunca somos liberados. A veces, hermano, nos toca platicar y usted ha de haber conocido a alguien, por lo menos, que está tan orgulloso de su pasado, más que de su presente. Que habla mucho más de su vida pasada que de lo que Dios ha hecho en su vida. No, hermano, yo 2 pistolotas traía, hermano. Me arrastraban y me hacían surco aquí, hermano. Y cualquiera, no, sacaba la pistola, hermano, y lo llenaba de balas. Yo no me tocaba el corazón, ya siendo cristiano. No, hermano, yo $5,000, siempre andaba bien loco yo. Sí, no, yo. Droga, tiner, laca, hermano, de esas otras. No más digo que si me ve mi amigo que dice eso, pues, me va a reconocer. Hermano, este testimonio lo escuché como unas 80 veces, ¿no? Es un testimonio, tristemonio, decíamos. Platica más de su pasado que de lo que Dios ha hecho en su vida. Y fíjese, se sienten tan orgullosos en vez de sentir vergüenza. O en vez de sentir avergonzados por lo que hacían, se sienten orgullosos. O sea, fueron liberados físicamente de su pecado, pero su corazón sigue. Sigue ahí. Sigue, no, hermano, yo $5,000 en la bolsa no me faltaban. 5,000, yo sí, y ahorita pues, no traigo ni un peso. Y eso que soy cristiano, ¿verdad? O sea, fueron liberados físicamente, pero su corazón seguía, ¿no? Hermano, oremos. De verdad, oremos para que Dios libere nuestras vidas y elimine de nosotros la vida pecaminosa del pasado completamente. Íntegros, o sea, íntegros. Que nos convierta en un pueblo que poco a poco, como lo hizo con el pueblo de Israel, anhelemos su presencia y no nuestra vida pasada.
No, hermano, yo andaba con 5 mujeres a la vez. Ahorita porque mi vieja no me deja, pero yo, o sea, ni siquiera es Dios. O sea, le decimos en la plática, pero tengo más miedo a mi esposa que a Dios, ¿verdad? O sea, ni siquiera es porque Dios me cambió, es porque ya no me dejan. Porque yo ya no puedo tomar, pero yo todo el tiempo andaba borracho. O sea, tan orgulloso de su vida pasada que hasta se antoja y dice, pues vamos a darle. O sea, y el pueblo de Israel así estaba, ¿no? Así estaba. Cuando cualquier cosa, no, vámonos a Egipto, no, que allá, que no, mejor ya vamos a morir, llévanos para allá. Entonces Dios trabajó con ellos 40 años hasta que una nueva generación fue libre completamente, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces ya pudieron conquistar la tierra prometida. Sí, oremos para ser libres, ¿no? Versículo 10 y 12. 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. En los llanos de Jericó, o sea, a plena vista de todos sus enemigos, ¿no? Y luego así viene, también está bien interesante, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes y levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y luego el 12, fíjese, el 12 está bien interesante, dice, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer los frutos de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué interesante, ¿no? La Pascua se celebraba para recordar el hecho de que Dios había liberado de la esclavitud a su pueblo. Ya sabemos la historia, cómo ellos marcaron, ¿verdad?, sus puertas para que, con sangre de un cordero, para que sus progenitos no murieran, sus hijos mayores no murieran. Entonces la primera Pascua se celebró aún estando ellos en Egipto. La segunda Pascua se celebró ellos un año después en el desierto. Ya no se había celebrado otra Pascua por 39 años. Hasta que ellos se tomaron la tierra prometida, entonces celebraron la tercera Pascua, ¿no? Y era la primera Pascua ya en la tierra prometida. Esta celebración tuvo lugar en un llano de Jericó, dice, ¿no?, delante de todos sus enemigos. Que todos se enteraran que ellos están celebrando su libertad, ¿no? Ahora, el verso 11 y 12 dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes y levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Dice, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Fíjense, ¿no? Hasta este momento, desde que ellos habían nacido, no habían conocido otro alimento más que el maná. ¿Sí? Dice que toda la comida que ellos, Dios les enviaba era maná, cada mañana durante 40 años. Pero el maná dice que de repente dejó de estar del cielo. Y entonces tuvieron que comer del fruto de la tierra. O sea, tuvieron que trabajar, tuvieron que empezar a sembrar, tuvieron que empezar a cultivarlo. Ahora, Dios quita el maná, quizás para que ellos no se vuelvan tan dependientes y tengan que empezar a trabajar como lo hacía todo lo demás gente. Pero esto me hacía también reflexionar. Dios siempre va a proveer, pero Él es libre, perfectamente libre de cambiar la fuente de su provisión cuando Él lo desea. Este punto es bien interesante, lo vuelvo a repetir. Dios siempre va a proveer, pero Él es libre de cambiar la fuente de provisión cuando lo desee. Y luego escribí, cuando nosotros confiamos en la provisión y no en el que provee, podemos tropezar, dudar y renegar cuando la forma de proveer cambie. Lo vuelvo a decir. Cuando nosotros confiamos más en la provisión que en el que provee, cuando esta provisión cambia, cuando la forma de provisión cambia, podemos tropezar, dudar y renegar. Dios, yo siempre estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Sí? Que dices, oye, pues me cambié del trabajo y no sé hacer nada más que esto. O sea, nomás sé hacer nada. Me la pasaba sentado y ya no sé qué más hacer. Eso es lo único que sé hacer. Cuando la forma de provisión de Dios cambia, y no quiere decir que Dios te dejó de proveer, porque Dios nunca dejó de proveer, solamente cambió la forma. Pero como estás viendo la mano de Dios y no el rostro de Dios, entonces empiezas a renegar y decir, ¿qué está pasando? Nos vamos a morir de hambre. ¿Sí? Es triste cuando un hijo de Dios dice, no tengo ni para comer. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, quizás la forma de proveer cambió. Y tú estabas acostumbrado a ver la provisión y no el que provee. ¿Sí? Ahora qué bueno es cuando dice, bueno, me corrieron del trabajo, hubo recorte, pero Dios proveerá.
Yo siempre confío en Dios, Dios proveerá, Él nunca nos ha dejado. Y créeme la verdad, Dios proveerá y Él nunca nos ha dejado. Pero cuando ves al proveedor y no la provisión. ¿Sí? Entonces es bien importante ver siempre al proveedor y no la provisión, porque cuando la provisión cambie, entonces vamos a poder tropezar y decir, hey, Dios ya me dejó abajo. ¿Sí? Hey, Dios ya no me está proveyendo, te está proveyendo de otra forma, pero no lo has entendido porque estás viendo la provisión y no al proveedor. ¿Sí? Y termina esa historia, ahí vamos a buen tiempo, con una historia un poco asombrosa, extraña, pero maravillosa. Dice el versículo 13. Estando Jesús cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Jesús yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y él respondió, no. Así nomás respondió, no. O sea, sí le ha pasado que se le pregunta, oye, ¿qué vas a querer? ¿Hamburguesa o hot dog? Sí. Pero sí, ¿qué? Sí, lo que dijiste. Pero, ¿hamburguesa o hot dog? Ah, no. O sea, no te da una respuesta, ¿no? O sea, dime una de las dos opciones. Ajá, sí, una de las dos opciones. O sea, él le dice, Josué lo ve a un hombre con la espada desenvainada y le dice, hey, Josué era valiente, ¿no? Se le acerca y le dice, ¿eres amigo o eres enemigo? Y le dice, no. Así es lo único que le dice, ¿no? Prácticamente no le da una respuesta, pero fíjate lo que le dice. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, la adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Algo le recuerda esa historia? ¿A qué le recuerda esa historia? ¿A Moisés? Cuando también Dios se le aparece, pero se le aparece en forma de una llama que no se consumía, ¿se acuerda? Y le dice, quita el zapato de tus pies porque el lugar que Padre Santo es. Ahí dice la cancioncita que de los niños, ¿verdad? Entonces se le aparece un hombre, se le aparece un guerrero con una espada desenvainada en su mano. José inmediatamente le pregunta, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? ¿Eres un amigo o enemigo? Él simplemente responde, no. ¿No? Y se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Ahora, Jesús entendió claramente que estaba delante de la presencia de Dios, de Jehová. Y esto es una eterna discusión aún entre los estudiosos de la Biblia de quién era este príncipe. Algunos dicen era un ángel, ¿no? El ángel Gabriel o no sé qué. Pero José no se hubiera apostado a adorar a un ángel. ¿Sí? Entonces, ante la presencia, no cabe duda que Josué sabía que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora unos dicen que era Dios en forma de la Trinidad en la segunda orden, que es Jesús mismo, hecho hombre, ¿no? Algunos aseguran que era Jesús el que había aparecido a Josué, ¿no? Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, que Josué le dice, quita los zapatos de tus pies, el lugar que pide santo es, ¿no? Y Josué lo hizo. Quita el calzado de tus pies. Era algo que ya había pasado antes con Moisés y que justamente nos lleva hasta Éxodo capítulo 3, versículo 5, donde le dice, quita el calzado de tus pies. A pesar de que la tierra donde ellos estaban era una tierra llena de filisteos, dice mientras Dios esté ahí, el lugar que pide santo es. ¿Sí? Eso es bien interesante, ¿no? Santo es este lugar. Ahora, este versículo, este capítulo, presenta una manifestación visible de Dios en forma humana. ¿Sí? Entonces, está interesante y en unos otros capítulos de la Biblia lo vamos a ver. Cuando aparece Abraham también en forma humana, ¿no? Según los estudiosos dicen que el que estaba viendo Josué era el mismo Jesús, o la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús Dios, hombre, ¿no? Es evidente que Dios existe, Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Ahora unos decían, no puede haber sido Jesús porque Jesús empezó a existir desde que nació de María. Entonces, no, esto es incorrecto. Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Así es que no es descabellado que este hombre haya sido
Jesús, ¿no? Jesús existió eternamente juntamente con Dios. Bueno, pero lo importante de esta historia es que José podía estar seguro de que el éxito de su conquista estaba asegurado porque Dios estaba con él. Era una confirmación de Dios hacia Josué de que las cosas estaban listas. ¿Sí? El pueblo estaba listo. El pueblo ya estaba con su pacto con él. Ahora Josué necesitaba el respaldo de Dios y Dios se le aparece en este hombre y le dice: estoy listo para dirigir el ejército, que es mi pelea. Lo vamos a ver más adelante, que Josué ni siquiera tiene que pelear, porque Dios va abriendo las puertas con su ejército. Vamos a ver en los capítulos pasados. Y bueno, aquí termina la historia. Exactamente 40 minutos. Me quedan 5 para hacer el cierre, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Antes de pensar en conquistar a los demás, nuestro corazón debe ser conquistado por Dios. Por más reglas que pongas en tu casa, por más estricto que seas, tus hijos no van a venir a los caminos de Dios si tú no eres conquistado por Dios primero. Así es. Y no, yo les digo que lean un versículo antes de dormir. Yo les digo que esto, pero no das el ejemplo. No, yo les digo, hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Mientras tú no seas conquistado por Dios, tus hijos no van a ser conquistados por Dios. Bueno, al menos no vas a dar ese ejemplo, ¿no? No importa que pongas reglas, no importa que pongas, hermano, por más que te esfuerces en tu matrimonio, por traer a tu pareja, ya sea tu esposo o esposa, y que le hables de Dios, y que le leas un versículo antes de dormir, si tú no eres conquistado por Dios, tú no vas a poder conquistar a tu pareja. Antes de salir a conquistar, primero tenemos que ser conquistados por parte de Dios. Eso lo aprendimos en este día. Si Dios nos liberó de la esclavitud del pecado físicamente, hay que asegurarnos de estar también de estar libres espiritualmente. Si Dios ya te sacó de la esclavitud del pecado físicamente porque estás aquí, ora para que tu corazón también sea libre y ser completamente libres. ¿Sí? Ser completamente libres. He escuchado muchos cristianos que a veces a mí, estando en la casa, y a todos, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Empiezo a recordar y empiezo a pensar y entra una depresión, de decir, ¿cómo Dios se fijó en mí? Y sí, entonces, completamente libres. El Señor nos quiere hacer completamente libres. Tercer punto, asegúrate de ver siempre el rostro de Dios y no solamente su mano proveedora. ¿Sí? Asegúrate de buscar siempre el rostro de Dios y no solamente su mano proveedora. Qué bonito es cuando venimos y Señor, gracias, porque tú eres bueno. Mire, yo tengo un primo, y esto le editan, ¿no? Que nunca nos visita. ¿Ah? Pero cuando nos visita, es porque quiere algo. Entonces llega a la casa, se estaciona, bueno, o sea, cuando vivía con los se estacionaba, y todos pecho tierra como soldados. No le abras, porque de seguro viene a pedirnos algo. Y ahí estaba, ya los vi. Se tiraron al piso, ya los vi. Híjole. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, bien. Oye, sabes que traigo una bronca. ¿No tienes por ahí unos 200 pesos? Ya sabíamos que eso venía. Ya sabíamos, porque nunca iba a decir, no, pues nomás vengo a saludarlos. No, nunca. Siempre que nos visitaba, siempre que nos procuraba, era para pedir algo. Qué triste que Dios tenga catalogados así, ¿verdad? Que diga, ahí viene, ya me va a pedir algo. De seguro ya se metió en broncas. Nomás viene a la iglesia cuando necesita algo. Qué feo, ¿no? Qué feo estar viendo siempre la mano proveedora. Señor, tú lo prometiste, que no me ibas a dejar. Señor, tú prometiste que me ibas a ayudar. Señor, pero te ayuda y vámonos. Hasta que diga otra cosa. Asegúrate siempre de estar viendo el rostro de Dios y no siempre su mano proveedora. ¿Sí? Asegúrate de tener una relación con Dios y no solamente de ver su mano proveedora. Y el último punto, y con esto cierro y dejo el lugar a nuestro pastor. 42 minutos 19 segundos. Perfecto. Puedes estar seguro de tu éxito, de tus conquistas, si está Dios de tu lado. Si Dios está de tu lado para dirigir tu conquista, estás seguro que se vas a conquistar. ¿Sí? Dios le confirmó a Josué, adelante, estoy contigo. Entonces, antes de emprender una conquista, asegúrate nomás que Dios esté de tu lado. Una vez teniendo esto, entonces sí, vamos a conquistar.